Tout d'abord, sur la première question, sur les problèmes transsectoriels. Les problèmes n'existent pas par eux-mêmes. Ils dépendent de la manière dont les acteurs les définissent et les propagent. Un problème n'est pas par nature sectoriel ou transsectoriel. Par contre, les acteurs vont toujours, souvent, essayer de les faire rentrer ou les ranger dans la définition dans une case. Je vais donner un exemple. Dans un travail que j'ai fait sur la politique de lutte contre le bruit, il y a eu une grande bataille sur une proposition de réduction de la vitesse à Paris. Les acteurs se sont affrontés pour savoir si le problème était un problème d'environnement ou un problème de transport. Voire un problème transsectoriel. En réalité, le débat définitionnel ne peut se comprendre non pas par une réponse sémantique, mais par les jeux de pouvoir qui s'y cachaient. C'est évident. C'est évidemment le département et l'adjoint du maire au transport qui disait que c'était un problème de transport, et le département et l'adjoint à l'environnement qui disaient qu'il s'agissait d'un problème d'environnement et donc de politique environnementale, et qui chacun se sont battus pour obtenir un arbitrage. Cada oficina intenta considerar o argumentar que es un asunto que corresponde a uno. L'officina di trasporti decía que era asunto de transporte y l'officina de medio ambiente decía que era asunto de medio ambiente. Les acteurs qui portaient l'idée de transsectoriel étaient souvent des acteurs marginaux, qui justement... Donc l'approche pragmatique ne va pas vous aider à résoudre des problèmes transsectoriels, telle que je la définis, elle va juste vous permettre à comprendre les enjeux qui se jouent autour des luttes définitionnelles, des problèmes comme des solutions. Lo que está en juego, los juegos de poder que están alrededor del problema que se plantea. Même les acteurs qui disent qu'il ne s'agit pas d'un enjeu de pouvoir sont eux-mêmes souvent dans le débat de pouvoir. Incluso los actores que dicen que no es un asunto de poder, esa postura es a su vez también la postura de poder. L'argument c'est objectif ou c'est rationnel est un argument de pouvoir. Alors, deuxième question, il y a plusieurs questions sur la méthodologie. Alors, je vais juste donner un élément, mais c'est typiquement le genre de choses où je pourrais développer cet après-midi si ça vous intéresse. Es justamente ese tipo de cosas que realmente podrá desarrollar esta tarde, con ustedes, después de la conferencia de la profesora Cristina. Hay un auditorio que se puede adecuar para desarrollar más ese tipo de preguntas metodológicas. En quelques mots, mon travail d'enquête consiste à principalement essayer à travers les entretiens d'acteurs, de reconstituer les scènes concrètes autour duquel ils se sont investis, soit pour argumenter, soit pour défendre une proposition, soit pour s'y opposer. Le trabajo de encuesta o de investigación consiste justamente en tratar de reconstituir las escenas de las deliberaciones o los lugares donde se
definió la política. Dans une enquête que je conduis actuellement sur le gaz de schiste en France, par exemple, la France étant le premier pays à avoir interdit le gaz de schiste, shale gas, en anglais en tout cas, je vais voir à la fois les acteurs du système bureaucratique, du chef de bureau jusqu'au directeur d'administration, des ministres. Je vais aussi chez Total, dans les compagnies, dans les associations, à chaque fois pour essayer de comprendre concrètement, non pas ce que l'acteur me dit, produit lui-même comme analyse, mais comment il a produit dans le processus des analyses, de la persuasion, de la conviction. La question de saber qué dice el actor, sino más bien buscar cómo él ha producido la información que usa. J'essaye de retracer la carrière d'une proposition tout au long entre son émergence et son succès ou son échec. Trata de rastrear desde su emergencia todo el proceso de la solución. Par exemple, on dit souvent qu'il faut s'intéresser aux groupes d'intérêt très puissants. Un philosophe contemporain a développé le concept de, Colin Crouch a développé le concept de post-démocratie pour dire que finalement c'est les groupes d'intérêt qui gouvernent. Et ben moi je vais essayer de voir comment ça se passe réellement, c'est-à-dire est-ce que dans le cas où des grandes entreprises de gaz veulent remettre en cause une décision, comment s'y prennent-ils et pourquoi y arrivent-ils ou souvent ou parfois n'y arrivent-ils pas? Quels sont les facteurs concrets, les pratiques concrètes qui jouent? Cómo en la práctica concreta esos actores hacen ese trabajo para ganar o muchas veces también para fracasar en ese proceso. Si lo que entiendes es el proceso de cómo hacen, no tanto saber si sí o no ganan, sino cómo se produce esa victoria o derrota. Alors, sur la troisième question, l'incrémentalisme. Quand Lindblom a sorti cet article qu'il appelait The Science of Muddling Truth, la science. Cuando Lindblom sacó ese artículo que llamó La ciencia de salir del paso. Il a écrit 20 ans après qu'il n'a sans doute jamais été bien compris. Finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Lindblom repart du principe qu'il n'existe pas de solution rationnelle à un problème public et que, puisqu'il n'existe pas, est-ce qu'on peut quand même être rigoureux? La pregunta es, si no existen soluciones racionales al problema público, sin embargo, a pesar de esa imposibilidad, ¿será que es posible ser riguroso? Et notamment, il dit, on n'a qu'à prendre une méthode qu'avait inventée Popper pour les sciences sociales, d'essai-erreur. On essaye. Or, ce stratagème n'a jamais été tant développé que ça. Les méthodes rationnelles, par exemple, fonctionnent mieux. Il observe qu'ils ont plus d'impact, ils sont plus reprises que sa propre méthode. La raison en est, et il le fera 20 ans plus tard, qu'il a voulu donner une bonne méthode, alors que finalement, il est plus intéressant, et c'est ce qu'il fera plutôt à la fin de sa carrière, de s'intéresser à tous les stratagèmes que doivent conduire les acteurs pour essayer de faire croire qu'ils ont une solution à un problème. Entonces, lo que ha constatado el libro es que trató de dar una solución para conseguir o encontrar soluciones, pero se dio cuenta con el tiempo que los actores preferirían soluciones racionales para eso, aunque pues, eran de esta forma equivocadas, pero se dio cuenta que los métodos racionales era finalmente el estratagema para convencer y obtener un éxito en Parce qu'un des éléments très importants dans les politiques publiques,
c'est qu'une politique publique, elle essaye notamment d'agir sur la société et d'agir sur les comportements. Porque la política pública, más que todo, intenta actuar sobre los comportamientos y sobre la sociedad. Or, les individus que l'on cherche, sur lesquels le gouvernement cherche à agir, les comportements, les situations, sont toujours plus malins que les gouvernements. Y los ciudadanos son siempre más avispados que los propios gobiernos para actuar sobre la situación. Et donc, il existe toujours des effets inattendus à toutes les bonnes politiques publiques. Entonces, a cualquier buena política pública existen efectos inesperados. Je n'ai donc pas de solution pour résoudre le problème de la corruption en Colombie. No tiene solución para la buena política poder resolver el problema de la corrupción en Colombia. Parce que être plus malin que les corrompus, c'est très difficile. Es muy difícil ser más avispado que los corruptos. Mais j'espère que vous y arriverez quand même. Pero espero que lo lograrán. Je crois que j'ai répondu à tout. Bueno, creo que ha respondido a todas las preguntas. Muchas gracias. Los invitamos a continuación a tomar un receso de 15 minutos. Estamos ofreciendo un café. Nos vemos en 15 minutos en este auditorio. El módulo que corresponde a políticas públicas en Latinoamérica estará a cargo del doctor Eduardo Villarreal Cantú, el doctor Juan Antonio Sornosa y el doctor Juan Guillermo Vieira. El doctor Eduardo Villarreal va a exponer respecto al análisis de políticas públicas en Latinoamérica transitando hacia una identidad propia. Es profesor investigador asociado de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México, donde dirige además el doctorado en Políticas Públicas. Es también profesor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue profesor investigador de la Flaxo México de 2006 a 2012, donde coordinó la maestría de Políticas Públicas Comparadas. Es candidato a doctor en Políticas Públicas por el Institut de y Politic Publics de Barcelona y el Instituto de Estudios Políticos. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Bergen, Noruega, sobre sociología organizacional y gobernanza, así como de sociología política en la Universidad de Queens, Canadá. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y maestro en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Vale, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Y la verdad es que me toca un buen desafío hablar después de la presentación del doctor Philippe. Pero bueno, espero que sea de su interés y sobre todo lo que quiero poner a su consideración es unas reflexiones sobre un proyecto en marcha que estamos realizando en el CIDE y del cual nos vendría bastante bien algunas observaciones, sugerencias, reacciones de su parte. Como tenemos muy poco tiempo, preparé la presentación directamente yendo al argumento que quiero transmitirles, un argumento, digamos, que se desdobla en dos ideas. Yo digo que más o menos podemos decir que en América Latina tenemos 20, 25 años de que se empieza a estudiar ya de manera un poco más sistematizada eso que llamamos el enfoque de política pública. Variará un poco por país, pero digamos, si tomamos en cuenta que uno de los textos fundamentales es la Antología de Políticas Públicas, que me imagino muchos de ustedes por aquí ubican, que fue publicada en 1992, pues estamos próximos a cumplir 25 años y yo creo que, insisto, podríamos hablar ya que el enfoque tiene algo de presencia en el continente. Estos 25 años, sin embargo, creo que han dado lugar a una primer fase de la disciplina de políticas públicas en América Latina que, digamos, podríamos llamar que es la fase de surgimiento y difusión del enfoque entre el ambiente universitario y también quizás un poco más allá de las aulas universitarias. Esta primer fase o esta primera etapa me parece que está muy caracterizada por que estamos aprendiendo qué es esto del enfoque y el punto principal es que somos claros importadores de ideas y de autores. No me parece mal porque
este enfoque, digamos, es más o menos novedoso en nuestro continente, pero me parece que ya existen condiciones y exigencias para transitar a una segunda fase, después de 25 años de estar trabajando con las ideas del enfoque, y eso es un poco el punto que les quiero transmitir. ¿Por qué creo necesario que pasemos a un segundo enfoque, a una segunda etapa en donde en realidad podamos pensar ya en la generación propia de conocimiento y que la generación de ese propio conocimiento también nos permita un diálogo internacional con conceptos y autores más propios de la región, dado que precisamente tenemos los 25 años que decía yo de un estudio más sistematizado? Estas ideas en realidad vienen de un proyecto más grande que estamos trabajando y que tiene que ver con esta idea de el enfoque política pública trata sobre básicamente pues, la acción de los gobiernos y sus consecuencias, sus causas, y lo que queremos determinar por un lado es dentro de las universidades, donde uno supondría que está el conocimiento en políticas públicas, nos hacemos tres grandes preguntas, es cómo se construye el conocimiento de políticas públicas en las universidades de América Latina, cómo se enseña y si es que se difunde. Eso del lado, digamos, de las universidades, con la idea de que del otro lado de la ecuación está propiamente las acciones del gobierno y ahí nos estamos preguntando si el conocimiento llega o se busca, es decir, si nuestras administraciones públicas están tomando decisiones en función o con base al conocimiento disponible que se genera en las universidades, cómo y quién lo utiliza dentro de las administraciones públicas y si los resultados de la acción pública también son de alguna manera, se devuelven a la idea, a las aulas universitarias, ¿no? Entonces queremos ver la relación, los puentes, quizás hay murallas, quizás hay fronteras infranqueables entre el mundo teórico y el mundo práctico. Y queremos ver esas ideas. En realidad lo que les quiero presentar tiene que ver específicamente con una de las dimensiones particulares, solamente cómo se enseña, y los datos empíricos que traigo más bien vienen en esta dimensión de un proyecto más grande que implica otras dimensiones tanto del lado de las universidades como del lado de los gobiernos. Bueno, ¿cómo se enseña política pública en América Latina? Como les digo, este es un proyecto que está caminando y que tiene la perspectiva un poco más de largo plazo. Nosotros hemos encontrado hasta ahora, vía internet, en 5 países, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, 41 posgrados que directamente tratan, pues en su propio título, en el nombre del posgrado, tiene que ver con política pública. Insisto, tomen estos resultados de manera muy cautelosa porque es una primera etapa, es una búsqueda en internet. La segunda etapa que queremos es hacer unas encuestas y hacer unas entrevistas porque el material de trabajo que les voy a presentar en el trabajo empírico tiene que ver con la información que está en los portales de las universidades, información que por cierto es bastante precaria y que no siempre permite un análisis sistematizado, pero bueno, es el arranque del proyecto, queremos ver qué está en la red, darnos una idea, mejorar un poco las condiciones del proyecto y luego ir avanzando hacia a instrumentos de recolección de información un poco más profundos, como puede ser una encuesta generalizada y una entrevista. Bueno, de los 41 posgrados que están disponibles en la red en estos 5 países, hay 16 casos en particular que ofrecen suficiente información para analizar 3 dimensiones particulares. ¿Cuál es la orientación del enfoque de política pública que están manejando? Si son más teóricos o si son más prácticos, y finalmente un poco cuál es la literatura desde la cual están enseñando a los estudiantes de esos posgrados, vistos esto a través de los temarios o de los programas de las materias obligatorias que se ofrecen. Solo consideramos las materias que cada posgrado define como obligatorias y no las optativas, que en muchos casos de posgrados existe esta otra oferta. Bueno, la primera, un poco cercano me parece a la idea que presentó el doctor Sutton, la primera es que quizás podemos encontrar en una división bastante gruesa, un poco genérica, que por un lado tenemos lo que podríamos llamar el policy analysis y el otro lado el policy process. El policy analysis sería un poco la escuela un poco más de economía, que está más enfocada hacia una visión instrumental o un poco paramétrica, se caracteriza por ser un enfoque mucho más cuantitativo. En realidad, normalmente estos enfoques sugieren que que hay que tomar la mejor decisión, la decisión más eficiente y no toman muy en cuenta el contexto político institucional, es decir, la política pública un poco aislada de la idea del andamiaje político institucional o de la política. Y por el otro lado tendríamos los estudios o la orientación que tiene que ver más con el policy process, que en realidad sería un poco más una visión más politológica, un poco más sociológica, en donde en realidad la toma de decisiones es importante en su eficacia interior, pero también importa mucho cuál es el contexto en el que se toma esta decisión y un poco cuáles son los actores y los ambientes en donde esta decisión se toma.
No son aspectos dicotómicos, lo que más bien es una idea como de continuo, porque no son asuntos excluyentes, sino que lo que nosotros pensamos es que los programas las materias de los posgrados se pueden caracterizar un poco en algún punto intermedio de estos dos posibles polos o extremos. Y lo que encontramos, insisto, viendo los temarios de los programas que pudimos encontrar, es lo siguiente. En México, por ejemplo, hay un énfasis más en el lado más institucional, más de actores, aunque hay una tendencia a acercarse también a una visión un poco más instrumental, económica, de decisiones cuantitativas. El caso de Brasil es claramente el caso que más encontramos con la información disponible, donde la orientación es mucho más politológica, donde el interés es mucho de los actores y prácticamente los enfoques y la literatura de la economía, digamos, está prácticamente ausente. Chile es el caso contrario, Chile es el país donde encontramos mucha más tendencia a que hay un enfoque más predominante sobre la literatura y los criterios económicos de decisión y no tanto los institucionales. Eso tiene que ver un poco con las biografías de los profesores que están impartiendo también en esas instituciones. Y tanto el caso de Colombia como Argentina, digamos que están más del lado del policy process, pero digamos en una medida un poco más media. Entonces, como podemos ver, digamos, insisto, la información es muy preliminar porque son solo 16 casos y visto por los temarios, pero en general hay una orientación más hacia la visión de administración pública o politológica en los posgrados y hay una especie de distancia respecto a una dimensión más técnica, más econométrica, más enfocada a la decisión aislada, vista a la luz de los temarios. Otra cosa que quisimos ver es qué tanta énfasis en la teoría o qué tanto también los procesos pedagógicos pasan por asuntos de casos, enseñanza vía casos. En realidad eso es una especie de simplificación de si estamos enseñando más desde enfoques deductivos e inductivos, no hay mucho tiempo para explayarme en eso, pero lo cierto lo que encontramos es lo siguiente, al menos visto de nuevo por los temarios de las materias obligatorias de los posgrados que encontramos, en todos los casos, en todos los países no encontramos programas en donde se enseñe política pública vía casos. Básicamente los temarios son discutir ideas, discutir autores. En Brasil y Chile sí encontramos que parte de las bibliografías arrancaban o contenían algunos casos de estudio, pero básicamente, visto a la luz de los temarios, estamos enseñando teorías y autores y no tanto a la luz de los casos. Luego nos interesaba ver también, si estamos viendo la teoría, cuál es el origen de los autores y de los conceptos que están en esos temarios. Digo, todos sabemos, solo como recordatorio, que el enfoque de política pública nace en Estados Unidos, en la época de la posguerra, y evidentemente tiene un sesgo de nacimiento anglosajón. Y también sabemos pues, que la fuerza y la potencia de las universidades norteamericanas no es menor y que tienen una presencia importante no solamente en nuestra región, sino en todo el mundo. Pero quisimos ver si nosotros en América Latina estamos leyendo a quién, porque me parece que eso trae una serie de repercusiones importantes en la forma como enfrentamos los problemas públicos y entonces pensamos dividir, de nuevo viendo los programas, si podíamos encontrar autores anglosajones, europeos o de América Latina. Esta distinción luego es un poco complicada porque hay una cantidad importante de profesores europeos que suelen estar en universidades europeas y que también luego pasan algunos tiempos en universidades norteamericanas y la diferenciación no siempre es tan clara, pero a la luz de lo que encontramos podríamos decir lo siguiente. Claramente en los temarios predomina autores y conceptos del mundo anglosajón. Digamos, varía un poco, porque México claramente está metido en ese diálogo, con ese cuerpo de literatura. Brasil es el que llamó también poderosamente la atención, porque no solamente tiene casos, sino que también tiene una fuerte presencia de autores. Alguna sospecha de nuestra parte puede ser ahí el idioma, que a lo mejor en el portugués es un poco más autocontenido, pero es solo una sospecha. En Chile y en Colombia lo que encontramos es también una presencia fuerte del mundo anglosajón, aunque en Colombia también encontramos algunos autores que podríamos ubicar de Europa continental.
Y en Argentina es un caso también particular porque nos encontramos con menos anglosajones que europeos y una cantidad importante de, insisto, de autores de Europa continental. Insisto que son datos muy preliminares porque son apenas unos cuantos temarios, pero me parece que empiezan a arrojar un poco de luz sobre a quién estamos leyendo y cómo estamos, desde dónde estamos entendiendo el proceso de política pública. Por eso la idea de rastrear un poco en la literatura, disculpen la insistencia, de los temarios obligatorios de las escuelas de posgrado. En suma, lo que les quiero preguntar es que yo creo que visto a la luz de estos tres indicadores y estos temarios, en América Latina estamos enseñando el enfoque de política pública mucho con el énfasis de policy process, mucho más desde una visión teórica y todavía con muchas oportunidades de hacerlo desde un lugar de casos, de prácticas, y con una visión, digamos, con un cuerpo de literatura anglosajón marcado en la mayoría de los casos. No quiero poner calificativos a esto, pero yo lo que creo es que ya tenemos suficiente tiempo con este modelo y que quizás está un poco agotado porque hay muchas oportunidades alrededor de esta visión un poco más reducida, y de ahí la idea de que quizás conviene pensar en avanzar hacia una segunda fase que ya no sea de difusión del enfoque, sino más bien de una especie de maduración o consolidación del enfoque en política pública, y yo creo que hay al menos 4 razones para pensar que ya podemos movernos en la forma como estamos enseñando. La primera es porque yo creo que ya en el mundo universitario, en buena parte del mundo universitario de América Latina, ya el enfoque tradicional de política pública ya más o menos está claro. Uno puede ubicar profesores, grupos de estudio, algunas publicaciones que nos dan cuenta de que ya más o menos la esencia, la idea central del enfoque de política pública, es decir, el estudio de las acciones de los gobiernos y sus repercusiones en el mundo de lo público, más o menos ya está anclado en nuestro continente. Y lo que quizás es más importante es que mucha de esa literatura parte de una serie de supuestos contextuales particulares, a veces del mundo anglosajón, a veces de Europa continental, y yo creo que vale mucho la pena poner a prueba si esos supuestos institucionales nos aplican y en qué medida. Por ejemplo, se me viene a la cabeza de que en nuestros países la profesionalización del servicio público o la profesionalización de la burocracia tiene cierto grado de madurez o no, y eso es algo muchas veces un supuesto de las teorías que estamos nosotros estudiando. También el asunto de la corrupción o de la falta de transparencia es un supuesto en muchas de las teorías que nosotros enseñamos y que no necesariamente aplican del todo en contextos particulares, mucho menos me parece, en México es clarísimo, pero me parece que es una característica latinoamericana en los gobiernos locales, en donde las características son muy básicas. También me parece que una vez que conocemos las características básicas de la esencia del enfoque, ya podemos analizar nuestra propia realidad y de nuestra propia realidad proponer algunas categorías. Y finalmente, no digo esto con el ánimo de encerrarnos en el mundo latinoamericano, sino tener mayores elementos de diálogo con otras regiones, y por eso viene mi última lámina, que la idea de transitar hacia una identidad propia en los estudios de América Latina, de políticas públicas en América Latina, no significa de ninguna manera aislarnos o pensar que somos este continente lleno de particularidades que no puede tener un diálogo internacional o un diálogo con el debate mundial. Más bien supone una especie de bidirección. Es decir, necesitamos, que sería la característica de la primera etapa, que creo que es más o menos evidente, podemos utilizar el debate y el conocimiento internacional para analizar nuestra realidad, que es lo que un poco ha venido pasando, pero me parece que también ya estamos en condiciones de analizar la realidad propia para aportar elementos, categorías, ideas, y que eso nos ayude a dialogar con el debate y el conocimiento internacional. Creo que podemos ya pasar a un grado de madurez intelectual propio que genere diálogo internacional. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Juan Antonio Sornosa. 3 décadas perdidas en América Latina. ¿Por qué un enfoque propio de análisis de las políticas y los programas públicos? El doctor es
abogado de la Universidad de los Andes, con una maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es director del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asistente, director del Grupo de Investigación, Gestión y Políticas Públicas Territoriales y director del semillero Observatorio de Políticas Públicas. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a tratar de comprimir en estos 15 minutos, en un cuarto de hora, una reflexión que ha derivado en una investigación que está apenas en ciernes, no se trata todavía de un producto terminado. El propósito en este coloquio es retroalimentarlo y seguirlo trabajando en el resto del año. Como ustedes pueden ver, se trata de una pregunta que nos hemos hecho con mucha frecuencia, en el sentido de si vale la pena seguir insistiendo mediante los mismos métodos cuando no encontramos las respuestas mediante ellos, o si resultaría más racional buscar otras formas de lograr esa meta. Básicamente, esa es la pregunta que nos hacemos con la puesta en marcha de las políticas públicas en nuestro continente, en nuestro subcontinente, en América Latina. En principio, siguiente, voy a mostrar el contenido. He dividido la presentación en 3 partes, trataré de referirme en 5 minutos sobre cada una de ellas. Y la inspiración nace de una explotación de gran minería que hay en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montelíbano. En el año 1982, precisamente cuando arrancaba esta famosa década perdida de América Latina, el gobierno colombiano entregó en concesión un yacimiento de ferroníquel en este sector del país, que se conoció con el nombre de Cerro Matoso. Esta concesión terminó en el año 2012 y después de un debate fue renovada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de una explotación que ha dejado muy buenos frutos entre los propietarios de la explotación, que es la BHP Billiton, pero que ni el municipio ni los habitantes se han beneficiado de manera alguna con él. Al contrario, su salud está en riesgo y es un tema conocido de salud pública y de manejo ambiental deficiente. Bien, volvámonos a la primera, por favor, dejarlo ahí. Me referiré entonces a esta primera fase histórica de la investigación, en la cual nos remontamos al año 45, cuando se pone en marcha un proceso de institucionalización y de profesionalización, como lo mencionaba mi anterior compañero, para renovar los gobiernos a nivel mundial, pero especialmente en América Latina. Entre el 45 y el 60 tenemos que se crea la Comisión Interamericana de Desarrollo, en principio, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas en el año 45, en el año 48 se crea la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, CLAC en inglés, y la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano que se empezó a desarrollar en el año 48 aquí en Bogotá. En el 51 el Consejo de Planificación Nacional de Colombia, que es el ancestro del Departamento Nacional de Planeación, que junto con el Consejo Nacional de Política Económica y Social se constituyen en los entes principales en la producción de políticas públicas en Colombia durante los últimos 50 años. También en este mismo periodo se da la profesionalización de funcionarios. Este evento es semejante a nivel mundial, es decir, la posguerra supone para todas las democracias occidentales la reconstrucción de sus gobiernos y por lo tanto desde la ciencia política, por ejemplo, David Easton, en nuestro caso Harold Lasswell, empiezan a proponer
nuevas disciplinas y nuevas disciplinas que preparen funcionarios hacia los gobiernos. El mismo Easton en New Haven pasó de Yale a la CIA y luego a otros, perdón, me refiero a Laswell, y en este sentido era la misma migración de funcionarios de la academia hacia los gobiernos. En Colombia particularmente tenemos el caso en la década de los 50 de la formación de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, y también en el año 58 de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que ha producido permanentemente no solamente los ministros de Hacienda, sino también los funcionarios de las agencias multilaterales de crédito y en general de la banca multilateral, la cual está adscrita a Colombia. Bueno, en el año, entre el 60 y el 80 se dan los paradigmas del crecimiento económico, del desarrollismo y de la industrialización con propósitos de sustitución de importaciones. Este fenómeno en América Latina es de pronto colapsado por el giro neoliberal de los 80, en el cual el modelo de desarrollo se troca fundamentalmente hacia otros propósitos. Este giro neoliberal ya conllevaba distintas, no voy a entrar en detalles, no es el momento, pero las privatizaciones conforman la fuente de financiación para el pago del desarrollismo y particularmente del crédito externo, que se convierte como en una premisa general que se desborda luego en los años 80 con la hiperinflación, con esta crisis de la deuda que tuvo toda América Latina y que nos azotó hasta la última década del siglo pasado. En Colombia quiero detenerme particularmente en 4 asuntos de política social que tuvieron lugar al final de esta década de los 80. Una fue la Ley 50 del 90 que reformó el Código del Trabajo, en la cual se flexibilizó a la usanza global el tema laboral, digamos lo que se conocía hasta el momento de conquistas laborales de la clase obrera, quedó en el limbo y de ahí en adelante las conquistas fueron de parte del sector empresarial para reducir cada vez más los costos laborales y hacerlo más competitivo, obviamente con, como lo dijera, el pretexto de mejorar el empleo, lo cual realmente si nos atenemos a las cifras no se dio. En el tema educativo, en la educación superior, la famosísima Ley 30 del año 92, que sigue vigente, que se ha tratado de reformar, de actualizar, digámoslo más bien, no se trata de reformar, es de ponerla de acuerdo a nuestros días, pero con el mismo enfoque, y lo mismo la Ley 100 en materia de salud, en lo cual el auditorio estará de acuerdo en que no nos refiramos a ella porque ha sido muy complicado para los extranjeros que no conocen el tema de las EPS y de la Ley 100, basta decirles que para uno lograr una cita médica no le basta tener una tarjeta y un pago certificado, sino que además debe presentar una tutela ante un juez para que lo atienda. Y finalmente la ley novena, la ley de reforma urbana, la ley novena del 89, consiste también en que la política de vivienda social sea asumida por particulares, en lo cual Colombia fue muy exitosa desde los años finales de los 70 hasta la época. Las entidades del nivel nacional encargadas de la promoción de la vivienda social se cerraron, es decir, ya no existen, ahora existen a niveles regionales y municipales particularmente, y la financiación de todas las viviendas sociales, inclusive las gratuitas que ofrece el actual gobierno, vienen del sector privado y están consideradas en el plan de desarrollo como que financiadas por el sector privado, aun cuando esto es retribuido, por supuesto, del erario público. La segunda parte se refiere a ya pasaron 10 minutos, bárbaro, una reflexión en 3 disciplinas: la economía, la parte cultural, el subsistema cultural y el político, y simplemente lo voy a mencionar. Tenemos en un principio la famosa teoría de la dependencia centro-periferia, que
Fue, digamos, un hito en los años 60 y 70, Raúl Prebisch, director de la CEPAL de la época, Fernando Cardoso, Celso Furtado, Teotonio dos Santos, quien sigue escribiendo sobre el tema, y finalmente pues reflexiones que desde el neomarxismo pensaban la distribución internacional del trabajo de otra manera. Sobre esto Eduardo Galeano ha escrito páginas muy interesantes. Sobre el subsistema cultural, pues digamos derivada de la teoría de la subalternidad en los años 80, inspirada por los hindúes Guha y Spivak, una serie de latinoamericanos emprendieron un grupo de investigación en el sentido de la decolonialidad con Wallerstein, Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Santiago Castro Gómez, Enrique Lander, entre muchos otros que no voy a mencionar ahora y que no hay tiempo de hacerlo, pero que lo quiero significar como que hay un pensamiento latinoamericano en curso, en ciernes, que merece ser explorado para llegar a entender también esos aportes que desde el subsistema político se han hecho para el análisis de las políticas públicas de una manera alternativa. Podemos mencionar, no entrar en detalles, a Guillermo O'Donnell, a Óscar Oslac, a Carlos Matus, de quien mi compañero Juan Guillermo nos hablará a fondo en la siguiente ponencia, y finalmente José Luis Curbelo, Pedro Medellín Torres, colombiano, y finalmente hay un hito final en el año 2006, cuando tanto el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL se ponen de acuerdo en hablar de que el régimen político determina las políticas públicas y se hacen análisis comparativos en todas las democracias latinoamericanas sobre este fenómeno. Sin embargo, se hace de una manera, digamos, para mantener este statu quo del BID y de la misma CEPAL, en el sentido que no cambia nada, ¿cierto? Hay otros pensadores latinoamericanos que están en ese momento agitando el tema de las alternativas para dirigir nuestras políticas, nuestras acciones públicas. Uno de ellos muy exitoso en ese momento, a mi juicio, es Pablo Dávalos del Ecuador, de la Universidad Católica de Quito. No tengo tiempo para entrar en otros detalles, pero ahí quedan planteadas en la ponencia conclusiones básicas. Los resultados de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, indican que en Colombia esta puesta en marcha de las políticas públicas en los años 70 y 80 evidentemente impactó un poco sobre los niveles de pobreza. Sin embargo, y comparativamente con el resto del continente, fueron positivos. Fueron los gobiernos muy juiciosos, muy aplicados en seguir las orientaciones macroeconómicas, de controlar la inflación, de pagar la deuda externa, muy puntualitos, y finalmente se logra reducir el nivel de pobreza, pero no el de desigualdad. El de desigualdad ha quedado disparado a raíz de una nueva circunstancia, y es la concentración de la propiedad y de la riqueza, y en tanto eso se siga patrocinando. Es decir, hace 30 años era un propósito de los gobiernos controlar los monopolios, los oligopolios, los carteles, y estimular la competencia perfecta. Hoy en día pareciera que fuese todo lo contrario, porque el interés es la rentabilidad, la productividad a toda costa. Por lo tanto, la propiedad se sigue concentrando. En este sentido, me parece oportuno mencionar entonces que nos queda un camino por recorrer, un trecho de pensarnos hacia nosotros, dentro de nuestros mismos sistemas políticos. No siempre las prescripciones que vienen de la banca multilateral pasan por diagnósticos locales, y sería deseable contar con esta particularidad para que no lleguen nuestros gobernantes como llegan estos que se posesionaron en enero pasado como alcaldes, llegan con su portafolio que se llaman oferta de programas, generalmente sugeridos por los mismos personajes que les han financiado las campañas políticas, y sin mediar diagnóstico alguno, sencillamente los aplicamos uno tras otro, programas sociales prepago, si se puede llamar así, que se van reciclando en unos y otros entidades territoriales. La investigación entonces apunta a dilucidar
hacia dónde debemos enfocar y focalizar estos esfuerzos de acciones públicas en América Latina con el propósito, digamos, más auténtico de reducir las desigualdades, que es el mal que nos aqueja en todas las democracias del subcontinente. Muchas gracias. Bueno, a continuación el doctor Juan Guillermo Vieira, la teoría del juego social de Carlos Matus como enfoque de análisis de políticas públicas con perspectiva latinoamericana, exploraciones. Juan Guillermo es estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Políticas Públicas Comparada de Flaxo, México, y politólogo de la Universidad Nacional de Medellín. Ejerció como profesor durante 3 años en la Universidad Autónoma de Manizales, donde hizo parte del equipo que creó la maestría en Políticas Públicas. En su propuesta de tesis doctoral analiza el papel de la agenda presidencial en el proceso de las políticas públicas en Colombia. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todas. Es un gusto en esta ocasión participar de la 7ª versión del coloquio de políticas públicas, tanto como organizador y como ponente, y en un caso tan particular que creería yo que es la primera vez que nos podemos reunir para discutir el tema teórico en política pública en Latinoamérica, y creo que eso tiene un valor. Desde esa perspectiva, más que, digamos, tal vez hacer la crítica del uso o no uso de los enfoques foráneos, preferí buscar un autor específico latinoamericano que creo tendría mucho potencial para poner en discusión pensamiento latinoamericano con teoría de políticas públicas o estudios de políticas públicas a nivel general. Entonces, para ese caso, pues escogí a Carlos Matus. Carlos Matus, para quienes no lo conocen, entre otras cosas, se desempeñó en el ámbito multilateral y ejerció en el gobierno de Salvador Allende, luego tuvo que salir pues, de Chile y bueno, entre otras cosas. De ahí y de su experiencia en el ámbito, digamos, de la CEPAL, se vincula con el ámbito de la planificación normativa tradicional, económica y determinística y empieza a reconocer cuáles son digamos, las críticas a esa forma de planificar y ahí empieza a construir todo digamos, un sistema de planificación que llamó planificación estratégica situacional y que, digamos, al final de su vida, él murió en 1998, estaba terminando un libro, que es el libro base pues, de esta presentación, que se llama Teoría del Juego Social, que de alguna forma, o era su aspiración, le da contenido a su propuesta de planificación. Él siempre habla de planificación y es bastante crítico de lo que él llamaba las llamadas políticas públicas, como lo vamos a ver a continuación. Este es el libro, son un libro 470 páginas más o menos, y entre otras cosas de retomar diversos elementos de lo que podría ser una teoría. De todas maneras no queda claro cuáles son los elementos de esa teoría del juego social ahí mismo, pero es un libro muy rico en conceptos nuevos aplicados a la dinámica del gobierno y bueno, vamos a tratar de poner en discusión policy sciences, estudios de política pública con algunos elementos de la teoría del juego social. Consideré que podría empezar de una con teoría del juego social, pero creo que para los fines de buscar relaciones es importante referirnos a los primeros momentos de los estudios de política pública. En este caso, también desde el punto de vista pedagógico, diferencio que cuando hablamos de política pública estamos hablando de un campo de estudio formalizado, como lo vemos, digamos, en este ámbito académico, un concepto con muchas discusiones y una práctica que hacen muchos de los que aquí trabajan en el ámbito gubernamental, etcétera, etcétera. En este caso específico, pues estamos en el ámbito del campo de estudios, de los estudios de política pública, entonces hablaremos un poco al nivel de lo teórico, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de Matus? Matus hace una crítica fuerte de base, y eso también está en los estudios de política pública en sus inicios, a la relación entre ciencias y gobierno, ¿cierto? ¿Desde cuándo estamos hablando de la relación entre conocimiento y política? Algunos se remiten hasta Platón. En este caso, Matus dice que los problemas sociales están aumentando más y más y más, y la ciencia avanza y avanza y avanza, pero poco o casi nada el desarrollo científico aporta digamos, al gobierno, ¿no? Entonces ahí, y él lo dice, la ciencia y la política se ignoran mutuamente. El punto de partida es que no hay teoría para la práctica gubernamental. Los políticos siguen gobernando,
desde la experiencia, desde la intuición o desde las restricciones del juego político dentro de sus escenarios concretos, es decir, de los financiadores que le ponen la agenda en muchos casos. Ese es el punto de partida. ¿Y qué propone? Él dice que hay que crear ese puente entre las ciencias y la acción práctica. Y esto nos empieza a relacionar un poco con la noción de policy sciences. Quienes han leído a Laswell pues lo van a identificar. Y él va a decir específicamente se necesita una teoría de la práctica social, una nueva disciplina horizontal. Aquí él, creería yo, Matus va mucho más allá de la misma propuesta de policy sciences, tanto en Laswell como en Dror, que es otro autor que retoma acá, y propone específicamente un nuevo tipo de disciplinas que llama las disciplinas horizontales. Como las relaciones entre políticas públicas y teoría del juego social, Matus en este libro tiene 2 o 3 párrafos, más bien larguitos, referidos a lo que él llama las llamadas políticas públicas. Él siempre habla de gobierno, ciencias o técnicas de gobierno o planificación y muy poco de políticas públicas. Y él dice que para la construcción de esa nueva disciplina horizontal, que es lo que va a desarrollar en su texto, escasamente en las ciencias tradicionales han habido intentos horizontales de construcción de ciencia. Y él dice solamente hay 2, el análisis de sistemas y las comillas llamadas políticas públicas. Enfocándome específicamente en lo que dice de las llamadas políticas públicas, aquí hay una lista de algunos elementos que él dice, pero él dice básicamente que las llamadas políticas públicas están enfocadas en asuntos tan particulares que las desconectan de la acción gubernamental y que cuando más alcanzan el tema de la interdisciplinariedad, que él también critica como disciplinas discutiendo cada una desde su ángulo, pero que escasamente se ponen de acuerdo, justamente porque no hay una ciencia horizontal que las ponga en discusión en un nivel similar. Él dice que a la política pública, que no nos dice nunca o no nos define nunca tampoco qué es, que a esas políticas públicas le falta visión global, y que son un enfoque sin teoría global. Eso es una crítica contundente e interesante pues, para analizar para quienes estudiamos políticas públicas, que se dedica a los problemas concretos de la gestión, que está con enfoques parciales y limitados, y pues quienes están actualizados en la discusión sobre teoría de política pública van a encontrar que vamos en 25 o 30 enfoques y cada uno está en una particularidad de la realidad del proceso de la política pública. Aquí pues están otras características de las que menciona Matus, las va a pasar rápidamente. Su perspectiva era de planificación, entonces él dice que las políticas públicas fueron un enfoque anglosajón anti-planificación, era esa su perspectiva, es un asunto pues discutible e interesante. El tema de que imitaban la teoría económica, ya nos decía ahora Eduardo que hay una línea, la del policy analysis muy cercana a ese tema económico. Aquí voy a pasar rápidamente estas características. Nos dice Matus, y Matus cita bastante a Dror, de hecho lo invitó a Latinoamérica en algunas ocasiones y lo cita bastante en este texto. Y Dror creo que es uno de los olvidados también a veces en la discusión de política pública central, ¿no? Pero nos dice, critica las políticas públicas, pero por el otro lado dice que la propuesta de policy sciences es algo que se acerca a su propuesta de ciencias horizontales, ¿no? Esto implica que miremos si la distinción entre política pública y policy science es real o no, ¿cierto? La perspectiva que estoy asumiendo acá es la de policy sciences y hoy en día podríamos llamar a todo el conjunto de lo que tiene que ver con política pública como estudios de política pública, pero manteniendo esa herencia aún no desarrollada de las policy sciences, ¿cierto? Laswell, algunos pues lo dicen, el padre de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Desde 1943, pues en unos documentos que le encontraron posteriormente en la Universidad de Yale, tenía algunos proyectos que presentaban lo que él llamaba las policy sciences como una especie de nodo de ciencias que incluía a todas las ciencias que producían conocimiento útil para la solución de problemas públicos en términos generales, y además de métodos y además de resultados de análisis. Laswell nos aporta, digamos, 5 o 6 elementos importantes que todavía deben ser relevantes para los estudios de políticas públicas en la actualidad, pues son las características de lo que él llama la orientación a problemas, que son normativas, las políticas públicas nos deberían, o esa ciencia de política nos deberían decir qué hacemos respecto a los problemas públicos, que son contextuales y que son multimétodo o interdisciplinarias, ¿cierto? Esta es parte del corazón de esa propuesta de policy science que es necesario retomar, y a esas 4 características pues le suma esas dos dimensiones, digamos, del análisis en el ámbito de la política pública, el conocimiento de y el conocimiento en, el conocimiento del proceso de la política pública y el conocimiento de lo que él llamaba la función de inteligencia, ¿cierto?
qué conocimientos se necesitan en concreto para tal tipo de problemas. Y es ahí donde están llamadas todas las ciencias habidas y por haber. Y la propuesta de Dror, pues Laswell del 53, el 43, en el 51 ya es el texto que más conocemos, y también escribió en el 68 y en el 71. Recordemos que la propuesta de Laswell no fue de inmediato uso ni de discusión, solo en los años 70 se discutió con mayor fuerza. Y Dror es, digamos, quien retoma eso, y Dror dice que las policy sciences implican una revolución científica. Otra vez la discusión, digamos, epistemológica de las ciencias. Y dice que esas policy sciences serían como una supradisciplina. Recordemos ese concepto, supradisciplina, y Matus está hablando de ciencias horizontales. Y él habla de 8 características, voy a mencionar rápidamente 4, desde el punto de vista de lo que implica como revolución científica esas policy sciences: integración entre las disciplinas, ¿cierto? Más que interdisciplinaridad, crear puentes entre lo puro y lo aplicado, enfocarse en metapolíticas. Él habla de 2 conceptos, megapolíticas y metapolíticas. El metapolíticas es como la política de cómo hacer políticas, ¿cierto? El diseño de los sistemas que hacen políticas, el diseño de los lineamientos para hacer políticas. Eso es lo que él dice, y eso nos acerca al tema de la planificación si la entendimos en sentido amplio. Y también un tema que de alguna forma, si estaba en la base y de alguna forma Laswell lo aceptaba, aquí vuelve a estar en el frente, y el tema de aceptar los elementos extrarracionales e irracionales como elementos importantes dentro del proceso de la política, que son temas que hoy en día son una corriente importante dentro de los estudios de política pública, con los enfoques interpretativos, discursivos, etcétera, etcétera, que vuelven a traer las emociones, la creatividad al tema de la discusión. Y esto también tiene que ver con lo que estamos proponiendo de Laswell. En síntesis, si viéramos ese proyecto que empezó en los años 50, ¿en qué está hoy? Esta es la propuesta en términos generales de un libro del 2013, bueno, la segunda edición, 2012, de Smith y Larimer, que tratan de agrupar los estudios de política pública de acuerdo a subcampos. Entonces, esos subcampos, que en un principio iba cada uno por su lado, de alguna forma son aspectos de la realidad del proceso de la política pública. Los voy a pasar rápidamente por temas de tiempo, pero estamos hablando de 7, 8 subcampos importantes dentro de los estudios de política pública. Uno de ellos es el del proceso de la política pública, donde hoy está la discusión teórica central, realmente es el ámbito que está más en boga en la discusión de política pública. Todas estas publicaciones sintéticas de Kearney, John, o ahora el último libro que edita el profesor Zitún, son discusiones de enfoques y teorías que se dan dentro de la discusión del proceso de la política pública, que es la esferita más de abajo. Bueno, teniendo eso como base, entramos a la discusión sobre la teoría del juego social. ¿Qué es la teoría del juego social? O bueno, ¿cuáles son sus elementos? Digamos, como estrategia analítica, traté de encontrar 3 niveles de la teoría del juego social dentro del texto, pues, de Matus, aunque él no es muy claro en esa presentación. Digo que ese primer nivel tendría 3 elementos importantes: el concepto y lo que él presenta como el juego social, la teoría de las situaciones y la teoría de la producción social. Básicamente, ¿qué dice sobre el juego social? El juego social es un juego de 9 juegos, y cada uno de esos 9 juegos son ámbitos de la vida humana, ¿cierto? Y esos ámbitos no están delimitados ni organizacional, ni legal, ni espacialmente, sino por lógicas de juego, ¿cierto? La lógica de poder que subyace a ese juego. Entonces, un ejemplo podría ser cuando la lógica económica, digamos neoliberal, pasa al ámbito de la lógica política. Los juegos, hay unos intercambios y unas dinámicas dentro de cada uno de esos juegos. Hay luchas de poder por dominar cada uno de los juegos, y a veces por extender el poder a uno de los otros juegos o a la totalidad del juego, ¿cierto? Él dice que prima el juego político, que de alguna forma es transversal a todos los demás juegos. Ya vamos a ver los 9 juegos rápidamente, pero más o menos es la idea de un juego complejo, nebuloso, regido por leyes indeterminísticas, ¿cierto? Contrario digamos, a la noción de economía. Vamos a ver también que el concepto de individuo no es el de agente, sino el de actor social, y eso está relacionado con el siguiente elemento de teoría de las situaciones. Un concepto central a toda la obra de Matus, desde la planificación, es el concepto de situación, ¿cierto? No planificamos desde afuera, un actor sábelo todo que lee la realidad, sino que se planifica desde adentro. Muchos actores en el juego social, cada uno con su torre de observación particular e involucrado con diferentes niveles de compromiso dentro de ese juego social. Entonces, cada uno tiene una explicación, por eso están situados dentro del juego, y por eso la explicación de cada uno es importante para un proceso de planificación, en este caso de diseño de política pública o intervención gubernamental. Y el tema de la producción social
esto es, digamos, el máximo alcance que pretendía esta teoría, ya es una teoría social de la totalidad de la producción social, y cuando hablamos de producción social estamos hablando de todo lo que crea el hombre, ¿cierto? Y pues a veces de que la producción social, el concepto de producción social, ahí entra la política pública, ¿cierto? Pero además están los sistemas que crea el hombre, además están lo que creamos de materia y capital y recursos, etcétera, etcétera. Todo eso es el tema de la teoría de la producción social. Esos tres elementos estarían en el marco central de la teoría del juego social. Y unos conceptos en el nivel medio que están relacionados o son transversales a esos tres elementos de la teoría del juego social es el actor social. El actor que no es como el agente de la economía, que es un ser muerto, que no siente, que no tiene emociones y no tiene pasado, sino un ser que está involucrado dentro del juego social, con todas sus emociones, con todas sus cargas, y que juega el juego, es decir, hace jugadas dentro del juego a partir de la intencionalidad de crearse un futuro deseable para él mismo, sea actor colectivo o actor individual. Otro elemento central, y esto es central en política pública, es el concepto de intercambio de problemas, ¿cierto? El balance de una intervención debe estar en relación a los problemas colaterales que crea, y esto a veces se olvida muchísimo cuando priman también diseños de planificación determinística que creen que la realidad, diseñamos el plan y después obligamos a la realidad a que siga el camino que nosotros queremos, ¿cierto? El concepto central pues también determinismo y certeza, que está por ejemplo en algunos, o entra cada vez más fuerte en teoría de política pública. El tema del cálculo interactivo y la razón tecnopolítica remite a que en ese juego donde soy importante yo respecto al otro y yo estoy esperando que el otro actúe para yo planificar en relación a lo que el otro actúe, es un cálculo interactivo, ¿cierto? Es estratégico respecto a lo que el otro hace y dice. Entonces no prima solamente el juicio analítico tradicional, sino que también entra a jugar el juicio político o intuitivo de los políticos. Por eso habla de un juicio cuasi racional y a eso lo llama el procesamiento tecnopolítico, la razón tecnopolítica. En todo el ámbito de la toma de decisiones siempre hay elementos técnicos y elementos políticos. Entonces a veces este tema de que nos quieren vender muchos, que somos muy técnicos, etcétera, etcétera, están dejando a un lado el tema del cálculo tecnopolítico. Y otros dos elementos centrales a su obra que no están en esta obra en específico es el tema de la planificación, entendida con esos elementos que ya mencioné, y la teoría de las macroorganizaciones. Si bien el actor social es importante, normalmente en el juego político pues funcionan instituciones, organizaciones, en el sentido, digamos, de la tradición tradicional de la palabra. Y hay un tercer nivel, hablaba de que Matus, bueno, no lo había dicho, Matus tiene más o menos 70 conceptos con una riqueza importante, algunos más operativos que otros, aquí resalté los que yo considero más centrales, pero algunos de esos otros que están en la parte de abajo, el tema de la conexión de sentido es que nosotros actuamos con motivaciones y eso a veces se olvida en toda estrategia de planificación, el tema de la intencionalidad colectiva desde el punto de vista del gobierno, del orden social, el tema del análisis de viabilidad política que ni siquiera lo enseñamos en las facultades de ciencia política y el tema del concepto de lógica de sentido que es importante. Eso digamos es una visión muy rápida, es más complejo de lo que es la teoría del juego social. Desde los estudios de política pública, ¿qué nos dice que debería ser una teoría? Como vemos, la de Matus es una teoría basada en que hay ciencias horizontales, no solamente verticales, que esas ciencias horizontales se remiten a problemas sociales que no pertenecen a una u otra disciplina. Entonces, por eso él propone que hay que crear conocimiento para gestionar problemas transdepartamentales, ¿no? Entonces, nos dicen los estudios de política pública dominante, aquí cito dos autores recientes, que la teoría de política pública debería explicar, o una buena teoría de política pública debería explicar la estabilidad del cambio, la variación sectorial y geográfica, y que hay 5 factores explicativos fundamentales: las instituciones, las redes, los determinantes exógenos, los actores nacionales y las ideas. Todos esos son elementos del proceso, del policy process, del proceso de la política pública. Carney lo sintetiza y agrega el elemento de los eventos esperados y eventos inesperados, entre otros factores. Y además nos dice, si miramos el texto de Sabatier, del Policy Process, nos dice que una teoría o las teorías que ellos consideran ahí deberían tener un enfoque claramente definido, unos conceptos bien estructurados, claramente la relación entre esos conceptos, los supuestos claramente definidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo de esto? Para ver si eso aplica a la teoría del juego social. La idea es mirar cómo la teoría del juego social puede producir elementos importantes para los estudios de política pública, o cómo los estudios de política pública pueden mejorarse a partir de la teoría social, y cómo en la teoría del juego social se puede empezar a pensar, por eso lo planteo como una exploración, como una posible teoría, en este sentido o tal vez en otro, de políticas públicas.
Básicamente, y ya para terminar, es lo último, esto implica retomar la noción de policy sciences, la noción de supradisciplina y la noción de ciencia horizontal. Entonces, en todos estos elementos, si vemos que las políticas públicas nacieron dentro de las ciencias de políticas públicas, tenemos que retomar esa noción de supradisciplinariedad que hemos perdido en la discusión de política pública. Y hay tres grandes problemas que comparten los estudios de políticas hoy en día, y el último libro de Zitoun en la conclusión lo retomaba o evaluaba las teorías a partir de cómo aportan a el fortalecimiento de la democracia, que era la idea original del ASPE, Policy Science of Democracy, ¿cierto? Entonces también, si esta teoría puede contribuir a que los estudios de política pública salgan de la discusión abstracta y, digamos, se vinculen también con los sistemas políticos. Nos acerca también a la idea de teoría del gobierno. Yo creo que también ahí los estudios de política pública también se han alejado de la teoría del gobierno. Hay mucha teoría que no le habla a la práctica. Para eso pues también hay que retomar esos elementos praxeológicos en que se basa Matus. Hay que reconocer, y cada vez se hace más, esa visión más compleja de la realidad. Hay que reconocer esos elementos latinoamericanos de la experiencia de Matus, y hay que retomar las policy sciences. Pues aquí tenía otros comentarios, pero yo creo que ya es necesario terminar. Muchas gracias. Bueno, como ven, los estudiantes de nuestro grupo son bastante prolíferos en argumentación. Entonces, siguen las preguntas, 5 preguntas para cualquiera de los 3 panelistas o pues para los 3. Y bueno, 3 preguntas y continuamos con el receso para el almuerzo. No, pues que hable, se escucha. Sí, que hable duro. Doctor Mariñez. Gracias. Una pregunta, Eduardo Villasmín. Oye, ¿qué universidades se tomaron en cuenta en México? Uno, si fue tomaron en cuenta universidades privadas y públicas, o públicas, privadas, o solamente públicas, porque en una y en otras hay muchas diferencias. Podemos platicar lo que pasó en el Tecnológico de Monterrey con la Escuela de Gobierno, ¿no? Que eso te lleva a otras cosas. ¿Quién más tiene preguntas? Adrián, ¿me ayudas allá arriba, por favor? ¿Con el micrófono de pronto? O pues si que, miremos a ver si te escucho desde ahí. ¿Se escucha desde ahí? O si no, con el micrófono, ¿dónde está? Ah, bueno, no. Y después ustedes. Muy buenos días, mi nombre es David Laneville, soy de la Universidad Surcolombiana en Neiva. Entonces, pues mi pregunta pues, es un poco para pues, los 3 conferencistas, pues si quieren como contestar aquí. ¿Qué piensan ustedes? Pues es que se habló mucho pues, de la cuestión de lo cuantitativo, pues, de lo inductivo también, pues, de la falta pues, de investigación inductiva pues, en políticas públicas. ¿Qué piensan ustedes de la grounded theory o la teoría anclada en la investigación sobre las políticas públicas? Acá tenemos una pregunta para los 2 panelistas de Colombia. ¿Cómo pensar un sujeto colectivo como contratistas desde las políticas públicas? ¿Cómo pensar un sujeto colectivo como contratistas desde la política pública? Gracias. Para el doctor Villarreal, teniendo en cuenta
diversidad de la región latinoamericana, ¿considera que se podría enfrentar la enseñanza de las políticas públicas desde la formulación de núcleos temáticos o de núcleos problemáticos? Sí, y la última pregunta es… Sí, para Guillermo. ¿Qué pasó con el modelo Altadir de planificación popular, que en los años 90 se consideró como el hijo malcriado y mayor de la planeación estratégica situacional de Matus? Bueno, por economía de tiempo trataré de responder de las dos que me fueron de manera directa y Juan Guillermo y mi colega el resto. No, a Freddy, gracias por tu pregunta. Sí, es un problema encasillar en un solo sector a las diferencias. En realidad la idea del proyecto es tratar de ubicar a los países y ver si hay diferencias entre ellos y no tanto la diferencia al interior de los países, porque ciertamente en México tenemos diferencias sustantivas en la forma en cómo enseñamos, pero para el caso de México fue el Tecnológico de Monterrey, el CIDE, la UNAM, el ITAM, la Ibero, la Flaxo, la UDG y el Instituto Nacional de Administración Pública. Lo que encontramos es que claramente el ITAM y la Ibero eran claramente policy análisis, el CIDE, el TEC estaban en una especie como del medio, la UNAM, Flaxo, el INAP estaban claramente por el lado de policy process, pero digamos, es difícil, dada la diversidad al interior de México, pero digamos que, dado que el asunto era comparación entre países, queríamos resaltar más bien o posicionar a los países en general y no tanto su diversidad interna, que evidentemente existe, ¿no? Además también quizás hay un problema de método porque la lógica de los doctorados y las maestrías no es necesariamente la misma y quizás de alguna manera las habilidades esperadas de alguien de una maestría son unas y para eso se requiere cierto tipo de perspectiva y quizás el doctorado en otros. Es algo que estamos intentando afinar o necesariamente quizás separarlos porque entendemos que son cosas diferentes. Híjole, esto de los núcleos temáticos o problemáticos, yo creo que sí. Lo que quizás, o sea, lo que quise decir es que nuestra preocupación es que las características institucionales, un poco similar de América Latina, no es que sean iguales en todo el continente, pero quizás podemos encontrar muchas cosas mucho más parecidas que cuando hacemos el contraste con otras características institucionales, ¿no? Entonces, tratar de pensar en proponer casos y literatura y autores, conceptos desde América Latina no nos hace suponer que las realidades son similares o idénticas, pero sí mucho más próximas y que podemos aprender de las realidades, de esas realidades que son más próximas. Entonces yo diría, a la pregunta expresa, sí, yo creo que pensar, digamos, me parece que las instituciones, no sé, del medio ambiente en México, Colombia y Argentina pudieran tener mucha más cercanía que la de, estoy pensando, México con Francia, ¿no? Entonces, derivado de esa mayor cercanía, creo que puede haber un aprendizaje de cómo actúa el gobierno, cuáles son sus problemas, cuáles son sus desafíos, y entonces diría que sí, pero esto no borra las diferencias al interior y las particularidades. Lo que pasa es que, pues, como todo desafío metodológico, si nos vamos muy arriba o si nos vamos tan específico, yo lo que tratamos de ver es si podemos encontrar valía en la cercanía de las características institucionales. Bueno, la teoría fundada, bueno, en el coloquio cuando lo estábamos pensando, el título es Enfoques, Teorías y Métodos y creíamos que hay una gran falencia en la discusión o en la incorporación de métodos específicos y la relación entre los métodos y los enfoques, ¿cierto? A veces los enfoques nos llegan y la forma de bajarlos a la tierra y aplicarlos, hay una distancia enorme. Sucede aquí en la universidad, por ejemplo, cuando hablamos de Emery Rowe y el análisis narrativo, ¿cierto? Hay una distancia enorme entre cómo hacer esa vaina en concreto y cómo construir de ahí conocimientos, si eso es posible. Sobre el caso específico de la teoría fundada, yo creo que hay dos niveles en el tema cuando hablamos de análisis de política pública, pues está el análisis que hacen a veces los académicos por explicar la realidad sobre el pasado y está el análisis que hacemos para tratar de producir
información, etcétera, etcétera. Y yo creería que había que mirar en cada uno de esos niveles hasta dónde, al menos en ese caso específico, dado esa construcción desde abajo, si eso tiene, cómo se podría aplicar. Yo no conozco casos específicos, entonces mi opinión ahí puede ser muy acelerada, pero yo creo que el panel vamos a tener un panel de métodos, pues ahí puede ser, aunque no hay ninguno que está en esa discusión, pero sí hay cosas interesantes desde el punto de vista de, bueno, pensemos los métodos en política pública en uno de esos dos niveles de entender la realidad. Del tema del método Altadir, pues yo sé que hay gente, sobre todo en áreas de administración pública y en algunas personas que enseñan planificación, que han tratado de incorporar la enseñanza de la planificación estratégica situacional, basada pues en el método Altadir o en las variaciones que tiene Matus. Lo que yo trataba ahora de mostrar es que eso tiene un contenido teórico, es lo que trató de hacer Matus, a eso que es operativo y concreto, darle una base, un continente teórico que era su aspiración. Yo creo que desde el punto de vista del deber ser, que debería usarse más la planificación estratégica situacional, yo creo que eso tiene un potencial enorme por los conceptos, por la aceptación de otra serie de elementos que la otra planificación deja de lado. Pero yo sigo sintiendo que, o sea, más que mucha gente conoce la planificación estratégica situacional, pero poco la teoría del juego social, ¿cierto? Como esa base que está detrás de eso. Yo no conozco mucho Latinoamérica, sé que en Argentina trabajan, o hay mucha gente que trabaja con base a Matus, el SIGOP, y otras personas pues allá lo trabajan bastante, no sé si hacen plan, y creo que el mismo Matus trató de encontrar casos específicos donde se aplicaba la planificación estratégica situacional. Lo que pasa es que creo que tiene unos elementos de complejidad y de aplicabilidad que a veces pueden que para algunos sea una limitante, no sea ante este inmediatismo de la dinámica gubernamental, ¿cierto? De mostrar resultados y una serie de cosas. Y la misma lógica, al menos en el caso colombiano, que entramos a gobernar con un plan, y ese plan de alguna forma nos obliga a hacer unas cosas forzadas sobre la realidad que habría que mirar también en lógica de planificación estratégica situacional. Bueno, puntualmente me referiré a hablar de sujetos colectivos como contratistas de la acción pública. Me parece, pues, digamos, valioso rescatar la faceta más positiva que tiene esta idea, y es la vinculación de las comunidades en la ejecución de ciertos programas sociales. Hoy en día se ha generalizado el término de uniones público-privadas en la gestión pública, que no se refiere necesariamente a hablar de sujetos colectivos, como dice la pregunta. Por eso quiero simplemente dejar planteado la idea de la vinculación de comunidades en la ejecución de programas que podrían sacar del fracaso a determinadas acciones que no tienen raigambre entre popular, que son justamente los destinatarios de estas acciones. Más allá de otras figuras que existen hoy en día, creo que simplemente vale la pena mencionar no sé si quien hizo la pregunta, no lo recuerdo, nos la puede precisar si es necesario.
Gracias. ¿Responde algo? Estamos de acuerdo. Sí, es difícil. A mí se me ocurre a título didáctico pues trazar un lindero entre la gestión pública, la política pública desde el punto de vista de la pregunta que has abordado. Creo comprender la preocupación personal que tiene y definitivamente digamos, es escasa la posibilidad con los gobiernos locales actuales tener pensar en ese término que usted ha utilizado de sujeto colectivo como agente implementador de políticas públicas desde una agencia gubernamental de cualquiera de los niveles. Realmente es una reflexión que hay que hacer y que hay que seguirla profundizando. No creo que haya una llave maestra que te dé una respuesta en este momento, pero que de todas maneras sí vale la pena la reflexión. Muchas gracias. Los invitamos ahora al receso del almuerzo. Pueden acceder a los restaurantes de acá o a sus alrededores, recordando que en 1 hora y cuarto debemos otra vez estar acá en el auditorio. Muchas gracias. Híjole, esas preguntas son… Juan, encantadísimo, gracias.